quiero ministrar algo en relación a este punto de liberación. Pero no solamente la línea que normalmente se piensa, la liberación es la liberación de hechicería o brujería, el rompimiento del ocultismo, sino quiero dar a algunos obras que el diablo hace contra la iglesia. Yo les puedo decir, el mayor enemigo del diablo es la iglesia. El diablo a quien más odia es a la iglesia, es a ti y a mí. Esa es la verdad. Y tú, desde el momento que eres cristiano, te escondas, seas de la secreta o seas abierto, tú tienes una guerra directa contra el adversario, el diablo, Satanás. Y no debes temer, porque el diablo es un enemigo derrotado, está derrotado, pero él no tiene autoridad, pero tiene habilidad o poder, y si él te logra engañar, te va a matar. Y esa es nuestra intención, esa es mi intención en esta tarde, que tú salgas de los engaños del enemigo en los cuales te has atado. No exactamente quiere decir que tengas un espíritu, puede ser que sí, pero también puede ser que simplemente en las cosas que el diablo ha creado alrededor de ti te han llevado a atarte. Entonces, de entrada quiero que veamos las obras del diablo contra la iglesia. Si quieres proyectarlo, no sé si termine todo, pero por lo menos quiero dar 9 obras del diablo contra la iglesia. 9 ataques de las tinieblas contra la iglesia. El texto, uno de los textos, no es el único que quiero mencionar, ahí en Isaías 59, verso 19, dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Entonces aquí vemos cómo el enemigo viene como río, y esto es muy parecido a la parábola que conocemos de Mateo capítulo 7 de aquel hombre prudente y aquel hombre necio que edificó su casa, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Dice que vino el río, vino los vientos, vino las inundaciones, y entonces el diablo ataca nuestras vidas. El río, como dice aquí, son ataques de las tinieblas contra nuestra vida, contra nuestro ministerio, contra nuestro hogar, contra nuestros hijos, contra nuestra nación. Creo que todos recordamos esta victoria tremenda de hace unos meses de ese huracán que empezaron a decir por radio, o sea, por los medios de comunicación, que era el huracán más tremendo que venía, que se conocía en mucho tiempo, y venía contra México. Y bueno, el diablo nos quería hacer papilla, y no sabe que lo único que hizo es que el nombre de Dios fuese glorificado, aún entre los paganos. Y bueno, por ahí tienen lo que el presidente dijo, que los rezos, las oraciones, la fe, etcétera, todo lo que dijo, creo que es lo mejor que ha dicho. Y el punto, y eso sonó, el huracán paró, o sea, no hizo nada, no pasó nada.
Lo único que pasó que el nombre de Dios fue glorificado. Y yo te puedo decir, no importa el huracán que venga contra tu vida, no importa qué ataque estés teniendo en este tiempo, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y bandera en la Biblia nos habla de victoria. La Biblia, uno de los nombres del Señor Jesús es Jehová Nisi. Yo soy tu bandera de victoria. Así que yo te puedo decir, no te asustes por la prueba que estás teniendo, por lo difícil tiempo que estés pasando. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios levantará bandera contra esos ataques del enemigo y te dará la victoria. Muy bien. Entonces, veamos esto por un momento. Las obras del diablo contra la iglesia. Número 1 es la apostasía. Si quieres poner esto. 2, la Biblia nos habla de las zorras. Es un tipo de espíritu, de fortalezas. Nos habla también del tipo de material de edificación en una vida, en una iglesia. Un tipo de demonio es el lobo, otro tipo de demonio es el ladrón, y bueno, el más conocido es la serpiente. Después vemos que hay principados, hay por lo menos 4 o 5 niveles de autoridades demoníacas, principados, potestades, gobernadores. Dice la Biblia, señores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. Ahí se ven 5 por lo menos, de principados que la iglesia va a tener lucha. Y el último que voy a tratar es la Babilonia, que es la religión. Toda la hechicería, toda la brujería viene de Babilonia, el espiritismo, la magia, todo lo sobrenatural del diablo, lo mentiroso del diablo, viene de la religión. Y todos tenemos un antecedente babilónico y tenemos que ser limpiados de todas las tradiciones y religión que hemos arrastrado. No solamente Babilonia, como hemos dicho, como he enseñado, Babilonia, hay 3 tipos de Babilonia. Hubo 3 éxodos de Babilonia en el tiempo de Esdras y Nehemías. Eso está en estos libros y también los profetas menores. Pero hubo 3 éxodos. El primero fue por Zorobabel, que salió un primer éxodo, salió de Babilonia para ir a Israel, a Jerusalén. Ese fue el primer éxodo. El segundo éxodo fue por Esdras, el maestro Esdras. Y el tercer éxodo fue por Nehemías, un apóstol. Entonces vemos 3 éxodos y podemos ver en este tiempo 3 tipos de Babilonia. La primera Babilonia es la actual, ¿sí? Irak, Bagdad. Esa es la Babilonia física. Hay una segunda Babilonia, por todos conocida, que es la Babilonia romana, el clero romano, la iglesia falsa, la iglesia apóstata. Y la tercera Babilonia es la Babilonia evangélica, cristiana. Y no nos gustaría pensar así, pero es real. La iglesia cristiana está llena, la iglesia, de tradiciones y religión. Y Dios dice esto, yo no lo digo, Dios dice esto:
salid de ella, pueblo mío. Porque Babilonia se ha hecho habitación de demonios y de toda ave aborrecible. Salid de ella, pueblo mío. Estábamos en Estados Unidos y le dije a la persona que iba conmigo, mira ese anuncio de esa iglesia tan grande. Dice, te invitamos, ven a una iglesia especial, poderosa. Ven a la Navidad. Ellos creen que son muy poderosos y muy grandes y muy especiales, pero son Babilonia, la religión. Esta es una de las trampas o de los ataques del diablo: hacer a la iglesia una Babilonia, levantar una iglesia babilónica, es decir, religiosa, donde no es Cristo la cabeza, sino hay espíritus que están controlando y gobernando las vidas caídas de supuestos líderes que nunca han pagado el precio para ser líderes, que quizás sí tengan llamamiento, pero nunca han tomado la cruz para ponerse en esa iglesia. Y lo que han construido o lo que van a construir es simplemente una Babilonia, algo religioso, una morada de espíritus y de demonios. Muy bien, vamos a ver el primero. 1 Timoteo, quiero ir rápido porque queremos orar. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Este es el primer ataque del diablo para la iglesia, a través de error. A través de espíritus, dice, que enseñarán, a través de hombres caídos, o a través de, yo no diría solamente de falsos maestros o falsos profetas, simplemente ministros carnales, mentales, sin una vida del espíritu realmente, ministros frustrados, que quieren ser líderes y que están llevando a la iglesia, están llevando a los hijos de Dios, como dice, a apartarse de la fe, apostatar de la fe. Algunos apostatarán de la fe. Estaba predicando ahora en este último tiempo en Estados Unidos y era un culto de milagros, y lo primero que dije dos cosas. Una de ellas atañe a esto que estoy diciendo. Dije, solamente la versión 1602, que ya no hay, la 1909, esa todavía la encuentras en las librerías, y la 1960, que aún cuando participaron 3 modernistas, Dios la guardó, esa Biblia. De ahí todas las demás versiones, en especial la NBI, la nueva versión internacional, es una Biblia apóstata. Es una Biblia que está quitando textos completos
Los traductores sin temor están quitando del original textos completos, están cambiando el nombre del Señor Jesús, lo ponen Hijo del Hombre en lugar de Hijo de Dios. Y les dije, y además, una mujer lesbiana participó en la traducción de la NBI. Es una Biblia apóstata que no deben leer. Lo que saqué con eso, que ya no me dejaran predicar en otra iglesia, se enojó el pastor, ya no me dejó repartir mis libros de sanidad al pueblo, aun cuando Dios sanó a su mamá, se enojó. ¿Por qué? Porque él tiene un instituto, porque él viene de un instituto. Eso es babilónico. Nosotros amamos la verdad. Y la trampa del diablo es usar la mentira para atarte, para engañarte en toda área. Ve lo que dice la Biblia ahí en Juan capítulo 8, Juan capítulo 8 verso 44 dice: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. O sea, como dice así, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Nuestros primeros padres fueron engañados por la serpiente, que no era una viborita, como hemos enseñado aquí. La palabra nakash en hebreo significa ser resplandeciente, y la traducen como serpiente. Pero Adán y Eva conocieron al querubín protector, a Luzbel, a Satanás. Y no era una viborita, era un ser angelical, era un querubín que vino a ellos para engañarlos. Y quiero decirte, cuando tú eres niño, cuando tú eres niño en el conocimiento de Dios, cuando tú eres niño en la palabra, cuando no has crecido y han pasado los años y te has seguido viviendo como un niño, el diablo te va a engañar. El diablo no viene hacia la gente madura, y no crean que estoy presumiendo. El diablo viene a los bebés, viene a las iglesias infantiles, viene a los cristianos niños. Y la Biblia dice que un niño es carnal. Y no te ofendas, si tú eres niño, eres carnal. Aunque hables lenguas. Y el diablo es cuando va a atacar en nuestra niñez, en nuestro principio. Y no exactamente cuando recibimos a Cristo, puede ser a través de los años que no hemos madurado. Y seguimos siendo niños, seguimos siendo carnales. Y ahí el diablo viene y te engaña con mentira, para que dejes la verdad. ¿Y qué es lo que sucede? Este ataque está dirigido a tu ministerio. Cada uno de ustedes que está aquí sentado tiene un ministerio. Tenemos 25 o 28 que tienen un ministerio de alabanza.
Pero hay más. Y no solamente es alabanza. La Biblia enseña 7 ministerios en una iglesia que debe existir. ¿Dónde está tu ministerio? ¿Qué estás haciendo en este tiempo? ¿En qué estás funcionando? Tú eres miembro en parte del cuerpo local o del cuerpo de Cristo. Y Dios ha proyectado un ministerio para cada miembro del cuerpo de Cristo. Una de mis cargas es esa, que llegues a conocer tu ministerio, que sepas qué debes hacer en el cuerpo de Cristo, que sepas qué miembro eres. ¿Eres ojo? ¿Eres oído? ¿Eres boca? ¿Eres nariz? ¿Qué eres? Tienes que funcionar. ¿Y sabes por qué no funcionas? Porque estás en error. Estás caminando en las cosas de la carne y no del Espíritu. Lo único que te interesa son lo de esta tierra, pero hay un ministerio en ti. Y si tú no lo llegas a entender, si no sales de esta trampa del diablo, de este ataque del diablo, el diablo es feliz que te pases toda la vida sentado, calentando un lugar, cuidando un lugar. Porque, amados hermanos, yo sé que ustedes, cada uno aquí tiene su lugar, y hay de aquel que se siente en su lugar. Pero yo te digo, hay algo más importante que tu lugar: tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Este es el primero. El segundo, Cantares 2, capítulo 2. Cantares capítulo 2, verso 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. ¿De qué nos habla este ataque de las tinieblas? De fruto. Aquí la iglesia está siendo comparada a una viña. Y dice Juan 15, Juan capítulo 15, dice verso 3: ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Y el siguiente versículo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. La palabra pámpano, quizás muchos no la entendemos. Es la rama, es una rama. Está el árbol, está el tronco, esa es la vid, y las ramas que salen del tronco de un árbol se llaman pámpanos. Tú eres el pámpano. Yo soy una vara, un pámpano que sale de la vid. Y dice: el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano. O sea, es como romper una rama del árbol y se secará. Corta una rama verde, aún con fruto, con flores, la tiras y se seca. Y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que esté en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y esa es la obra del diablo, que no des fruto. Lograr que tú no permanezcas en el Señor. Lograr que tú tengas una vida natural, lejos de Dios, lejos de la iglesia. Yo no podría vivir sin la iglesia. Me dice: ay, no seas religioso. Llámale como quieras, pero mi vida es la iglesia. Para mí la iglesia es la vida. O sea, no espiritualicemos tanto. Simplemente la vida o las iglesias son vides.
es el tronco y los miembros son las ramas. Estamos unidos, estamos en una iglesia, estamos caminando con una iglesia, vivimos en una iglesia. En un tiempo, no sé, hace años, se levantó una serie de gentes, de hombres y mujeres que decían: no, esta iglesia no, aquella tampoco, ninguna. Yo voy a levantar mi propia iglesia. Yo te preguntaré dónde están esos lugares que ellos levantaron. Hay iglesias de Dios que Dios ha puesto y ahí debemos estar unidos. Y no debemos ser tan orgullosos como decir: ¿saben qué? No me llegan al precio. Yo voy a levantar mi propia iglesia. No te engañes. La Biblia dice: sin mí, nada podéis hacer. Y esa es la trampa del diablo, que vayas a levantar tu propia iglesia. Pero yo te puedo decir, el único que puede levantar la iglesia es la vid, que es Cristo. Lo que podemos hacer nosotros es formar parte de esa iglesia. Yo no me siento la vid, yo me siento como un pámpano, como una rama. La vid es Jesús en esta iglesia. Esta iglesia es Jesús. Esa es la identidad de la iglesia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos aquí? Porque aquí está Jesús. Él es la vid. Y si tú quieres llevar fruto, tienes que permanecer en la vid, adherido a la vid. Y parte de eso es tu vida de iglesia. ¿Dónde está la iglesia? O que tú estás asistiendo. ¿Cuál es tu iglesia? Eso es muy importante. A veces parecemos canicas rodando de iglesia en iglesia. ¿Sabes qué? No estás permaneciendo en Jesús, no vas a llevar fruto. Yo recuerdo una vez una hermana, le pregunté: ¿y cuál es su pastor? Ay, tengo muchos pastores. ¿Cómo muchos pastores? Yo tengo apóstoles, profetas, son mi cobertura. No, le dije: ¿cuál es su pastor y cuál es su iglesia? Ni tenía iglesia ni tenía pastor. Ella solita, esa persona, se sentía la iglesia. No nos engañemos. Nadie será fuerte en su propia fuerza. Necesitamos una iglesia. Necesitamos estar adheridos. Y adherido es sometidos. Sometidos. ¿Saben qué? Las iglesias grandes hay mucha gente y muchas de esas gentes no están sometidos. Están nada más haciendo bulto. Y la gente va a esos lugares porque nadie los molesta, nadie les dice nada, no tienen que dar cuenta de nada. Y viven como quieren. Pero para llevar fruto necesitamos someternos. Sometimiento espiritual a Dios y en una extensión a las autoridades espirituales. Yo no te digo que te sometas a un ministro carnal, a un ministro que busca tu dinero, a un ministro que lo único que le interesa es que seas un número en esa iglesia. O sea, tú tienes el Espíritu. Y en este tiempo el pueblo está más apercibido que mucho líder muerto. El pueblo entiende más y sabe más que muchas veces los líderes, los sacerdotes de las iglesias. Por eso yo soy un ministro al pueblo. Yo no soy un ministro a otros ministros. No me interesa. Porque el pueblo está percibido. Hay mucho pueblo. El ministerio no, los líderes no, pero el pueblo sí está listo para recibir el ministerio. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la maquinación del diablo? Impedir que tú lleves fruto. Mateo, en los 4 tipos de corazones que enseña el Señor Jesús, donde la semilla cae, ahí en Mateo 13, verso 22 dice:
y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero oye bien, pero el afán de este siglo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No hay fruto. Esa es la obra del diablo. Que tú vivas afanado por esta tierra, que te afanes por esta tierra. Esa es la trampa del diablo, que busques enriquecerte. Dios te puede enriquecer. La Biblia dice: mejor es un puño lleno con descanso que 2 puños llenos con trabajo y aflicción. Y mucha gente está metida en eso. Cómo ganar, cómo tener más, cómo invertir, cómo lograr más. Y se olvidan de dar fruto para el Señor. Esa es la trampa del diablo. Y hay más, en Marcos lee, todavía dice otras cosas. La tercera, fortalezas. Esto lo hemos tratado otras veces. 2 Corintios capítulo 10. Ministré una vez sobre 7 fortalezas del diablo. Pero 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. El ateísmo es una fortaleza del diablo. La incredulidad es una fortaleza del enemigo. La homosexualidad es una fortaleza del diablo. Y dice aquí, destruyendo. O sea, el problema es en la mente. El pecado nace en la mente. El pecado, el adulterio está en la mente, en el pensamiento. Ahí son fortalezas que tienen que ser derribadas. Esa es la trampa del diablo. Llegarte a poner pensamientos, ideas, imaginaciones para destruirte y destruir a los demás. Son Jericós, pero la promesa de Dios a Josué fue: yo te he entregado a Jericó y a su gente armada. Y esa muralla tan alta, tan gruesa, aún vivía gente en esa muralla. Había casas como la casa de Rahab, la ramera. Y quizás te parezca la situación que vives una fortaleza, pero esa es la mentira del diablo. No hay fortaleza que Dios, que Jesús no haya destruido desde el Calvario. La siguiente, el material de edificación. ¿Cómo es tu vida cristiana? ¿De qué alimentas tu vida cristiana? ¿De un televisor? ¿De un internet? ¿Diversiones? ¿Qué? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? Piénsalo. ¿Cómo estás edificando la vida de Jesús en tu corazón? 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3 verso 12. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida? ¿Cómo esta iglesia se ha edificado? Llamarte a una velada de oración es parte de la edificación de tu vida espiritual. Llamarte como ayer a una reunión de oración y ayuno es parte de la edificación de tu vida espiritual. Decirte que vengas temprano a orar es parte de tu crecimiento y de tu victoria. No te estoy llamando
a ir a una excursión, como muchas iglesias. Me acuerdo una allá en Guadalajara, y una iglesia muy grande, y terminó el servicio y les dice: se les recuerda a todos los matrimonios jóvenes que vamos a ir a nadar a tal lugar. Eso es la carne, y es la manera de atraer a la gente. Eso es la obra del diablo. Cristo dijo, la prioridad, ahí en Mateo 7, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas. Mateo capítulo 6, 33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Dios quiere edificar una vida, una casa espiritual, que su iglesia sea una casa espiritual, no un lugar de negocios. Porque Cristo llegó al templo e hizo un azote de cuerdas y dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros lo habéis hecho una cueva de ladrones. La iglesia no es un centro social o económico donde están despojando a la gente de su dinero. La iglesia es una casa de oración. Aquí venimos a orar, a tener comunión con el Dios vivo. La siguiente, el lobo, Hechos 20. Este es un tipo de espíritu de control, de dominio sobre la gente. Hechos 20. El dinero da poder, la posición nos da poder. Y yo te digo, los hombres o los líderes que se levantan aún con dones, sin que Dios los levante, pueden llegar a ser lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Esto es duro, pero es real. Vean ustedes, Hechos 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Esa es la obra del diablo. El diablo quiere destruir las familias, destruir a los jóvenes, destruir a los niños, destruir a los ministerios. Y dice: y de vosotros mismos, habla a nosotros, te habla a ti, me habla a mí. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Esto es error, para llevar discípulos tras sí. Yo tengo una profecía, no recuerdo quién me la dio hace muchos años, en una convención, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo lo que Dios decía. Dice: te llevaré a un lugar y yo traeré a ti jóvenes que no los harás tus discípulos, sino que serás
como una gallina que extiende sus alas para proteger sus polluelos. Eso a mí Dios me dijo, no sé a ti. Yo he oído a veces gente que dice, este es mi discípulo, aquel es mi discípulo, tengo muchos discípulos. Pues ahora eres un lobo. Yo diría, los verdaderos ministros de Dios no deben hacer discípulos para ellos, aunque la Biblia dice hacer discípulos. Pero ¿para quién? ¿O de quién? De Cristo. A mí no me importa que me sigas. Me importa un comino que me sigas, que me obedezcas en lo que yo te diga. No, sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Esa es mi carga. Que este pueblo, ustedes, hace unos días me preguntó un hombre, un hermano, no, un cristiano. Me dijo, oigan, ¿y en su iglesia todos son vencedores? No sé qué ha oído de la iglesia. Le dije, bueno, me molesta que se metan con la iglesia. Todos tienen el Espíritu Santo. Lo que ellos no tienen, claro. Yo les puedo decir, hermanos, ustedes tienen la Biblia, tienen al Espíritu Santo, y la palabra y el Espíritu les va a guiar a Jesús. No sigan al hombre, sigan a Jesús. Esa es la victoria. Él dijo, si yo fuese levantado, atraeré a todos. Aquí estamos para levantar a Jesús, no a algún hombre, no a alguna gente, no a alguna familia, sino a Jesús. Como dice el Salmo, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea la gloria. Yo les digo, no es bíblico que diga, aquí el hermano fulano, un aplauso al Cristo que está en él. Eso es falso. Eso no es aprobado por Dios. No debemos aplaudir al hombre. Debemos aplaudir a Jesús. Y Él está aquí. A Él es al que le debemos aplaudir. El propósito del diablo es que no llegues a ser un discípulo, una oveja. El diablo quiere destruir el rebaño para llevarse las ovejas. El diablo estaría feliz si destruye esta iglesia, pero él no la puede destruir porque la iglesia es indestructible. Tendría que destruir al Señor Jesús, y el diablo ya está destruido. Pero tú debes aprender a ser oveja. ¿Y cuál es la clave de ser una oveja? Una oveja es un discípulo de Jesús. Una oveja, como dice Juan 10, es el que oye la voz de Dios. Eso es un discípulo. Eso es una oveja. Algunos he oído predicaciones que dicen que la oveja es torpe. No es cierto. La Biblia dice que la oveja conoce a su pastor y le sigue, y su pastor es Jesús. Nosotros solamente somos representantes del verdadero pastor, Jesús. Cristo el pastor está en mí, o Cristo el profeta, o Cristo el maestro, o Cristo el apóstol, o Cristo el evangelista está en ti. Y ese es el que debes reconocer. El siguiente, el ladrón, Juan 10:10. El diablo, Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Satanás es un ladrón. ¿Y cuál es su propósito? Robar nuestra herencia. Primero, el diablo, hermanos, no quiere que conozcamos a Jesús. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Yo lo conocí a los 20 años. ¿Por qué no te conocí desde niño? Lo primero que el diablo no quiere es que tú llegues a conocer a Jesús. Por eso tenemos que evangelizar. Por eso tenemos que ir a las calles. Por eso tenemos que ir a los lugares. Por eso tenemos que arder en nuestro corazón e importarnos las almas perdidas. Porque Dios tiene un poder salvador para todo el mundo. Y la Biblia dice que si no les hablamos, ¿cómo van a creer? Podemos orar, podemos ayunar, pero si no les hablamos, si nos callamos, ellos se van a ir al infierno. Y tú y yo somos culpables. Por eso tenemos que despertar. La segunda cosa, si el diablo no puede, porque no puede, ni nunca podrá. Si el diablo se opuso a que yo le conociera al Hijo de Dios, llegó el momento que yo oí la voz de Dios directamente. Y Dios me salvó. Y hay mucha gente aquí que tú conoces y yo conozco que tienes que hablar. Ayer a una mujer que tiene situaciones lesbiánicas le dije, toma este mensaje, es parte de la Biblia, es el Evangelio de Juan. Cristo murió y resucitó por ti. Ese es el verdadero amor. Cristo te ama. Y le di ese evangelio. Es una muchacha y cuando la veo empiezo a reprender los demonios de lesbianismo, de homosexualidad. Necesitamos ir a las gentes. Ellas necesitan oír el mensaje. Si no lo oyen, si no les predicamos, no basta una oración. Se los he dicho. Aquí en México, la gente por la religión está lista para orar. Y si tú le dices, vamos a hacer la oración, sale. Pero eso no los salva. La oración no los va a salvar. Lo que les va a salvar es la palabra. Lo que me salvó a mí fue cuando aquel sacerdote católico componía de la Biblia cantos. Y yo cuando cantaba, mi corazón ardía. Y yo decía, yo estoy sintiendo a Dios. Ahí Dios me salvó. Y era un impío él. Necesitamos darles la palabra para que crean. Si el diablo no te puede detener, el diablo va a luchar para que no le sirvas y te estés en la iglesia siempre quejándote, siempre doliéndote, siempre atacando, siempre estando rebelde, siempre siendo desobediente, nunca sometiéndote, viviendo en tu voluntad. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Para qué? Para que no le sirvas, para que no tengas un ministerio, como lo he dicho. O si tienes un ministerio y te empiezan a atacar, te enojas, te molestas. Ahí está el ministerio, no hago ya nada. Eso es el diablo. El diablo no quiere que le sirvas. Y por fin, cuando te cae el 20 y empiezas a servirle, la tercera cosa que el diablo, como ladrón, va a hacer, que no heredes. Que no heredes tu sanidad. Que no heredes tu bendición, tu felicidad, tu matrimonio restaurado. Que no lo heredes, que lo pierdas. Pero tú tienes una herencia, hermano. Gálatas capítulo 4, verso 7 dice, así que
Ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por Cristo. Pero hay una condición. Lo que dice Pablo en el verso 1. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Si tú eres niño espiritual y tú eliges vivir como niño espiritual, si tú no tomas tu cruz, si tú no oras, si tú no caminas con la iglesia, si caminas solamente en el mundo, no vas a crecer y no vas a ser nada. Todo lo que está en nuestra necesidad, todo se recibe por herencia, excepto la salvación. La salvación es un don, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Pero todo lo que queramos, ministerio, bendición económica, sanidad, salud, éxito, bendición en nuestro hogar, y todo se hereda. Y los únicos que pueden heredar son los que crecen, los maduros. No los niños. Dice, mientras el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. Todo Dios nos ha dado. Hay una herencia, hay un Nuevo Testamento, como le dice, un Nuevo Testamento, que realmente la palabra griega es nuevo pacto. Esto tenemos que heredar, y para eso tenemos que crecer. Y muchos eligen morir, vivir y morir como niños, o vivir y morir como jóvenes. Pero Dios quiere que lleguemos a madurez, porque son los maduros los que heredan, los que poseen lo que Dios nos quiere dar, la gente que Dios nos quiere entregar, la ciudad. Lo creas o no, un profeta nos dijo, ve y súbete al edificio más alto y ve a todo lugar, porque yo te he entregado esta ciudad. Eso dijo. Por eso tenemos eso. Y esa ciudad está llena de gente que nunca ha oído que Cristo vive. Nuestra herencia es la gente. La serpiente. Según Corintios 11:3. Quiero terminar. Aunque no oremos, o sea, conoceréis la verdad y la verdad te va a libertar. He estado ministrando verdades que yo creo que te libertan hoy, y tú eres libre. Según Corintios 11, verso 3 dice, mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Y esto nos lleva, vean ustedes, que la serpiente engaña. ¿Para qué? Para que no estés en el arrebato, para que te quedes, para que el anticristo te corte la cabeza cuando te avives. Vean ustedes Mateo 25. Mateo capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 prudentes, 5 fatuas. Las fatuas lo tomaron sus lámparas, pero no aceite. Más las prudentes tomaron, estoy así rápidamente mencionando, ustedes ya lo conocen. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Se durmieron todas. A medianoche vino un clamor que el esposo venía. Entonces se levantaron, arreglaron sus lámparas
Y las fatuas a las prudentes le dijeron: dame de tu aceite, dame de tus dones, dame de tu unción, dame de tu vida espiritual, dame de tus tiempos de velada de oración, dame de tus tiempos de ayuno, dame de tu tiempo de lectura de la palabra, dame de tu tiempo de buen testimonio, de no codiciar la mujer de tu prójimo. Eso era lo que le estaban pidiendo las necias a las sabias. Ellas tenían aceite. Esa es la clave para el arrebato: la unción del Espíritu Santo. ¿Cuánta unción tienes? ¿Cuánto espíritu hay en ti? ¿Dónde están tus dones, hermano? No me importan tus talentos, tus capacidades humanas. Eso no sirve para el arrebato. Lo único que puede ayudarte para que tu lámpara esté encendida es el Espíritu de Dios. Tu desobediencia levanta la unción. Tu testarudez, tu rebelión, tu falta de sumisión, tu querer hacer tu voluntad, el no buscar el consejo, el hacer como tú quieres. ¿A qué les pregunto? ¿Me van a decir que no? Ya sé, ya conozco al hermano, me va a mandar a ayunar y orar. No. Las prudentes tenían aceite. ¿Y qué nos habla la lámpara? Esto es del tabernáculo. La lámpara es el candelero de siete luces o mechas que estaba en el lugar santo, y es un tipo de nuestra voluntad. ¿Qué tanto voluntad tienes en este momento de buscar a Dios, de obedecer a Dios, de caminar con Dios, de ser santo para Dios? ¿Cómo está tu voluntad? ¿Cómo está tu deseo para triunfar, para ser victorioso, para quebrantar al enemigo, para no pecar, para no fornicar, para no adulterar, para no mentir? Eso es unción. Eso es un candelero encendido. Esa es tu decisión. Como yo he dicho, el amor no es sentimiento. El amor es una decisión de caminar con alguien hasta el final. Y yo te puedo decir, no como te sientes en este momento, sino cuál es tu decisión. ¿Estás siguiendo a Cristo o has apostatado? ¿Estás siguiendo a Cristo o te has apartado? ¿Estás siguiendo a Cristo o el mundo, o el dinero, o las mujeres, o la fama, o el orgullo? Te han alejado del Dios vivo. Necesitas aceite. La siguiente, esa es la maquinación del diablo: romper tu unción. Principados, esto lo he tratado muchas veces, hemos hablado. Efesios 6: no tenemos lucha contra carne ni sangre. Tu guerra, hermano, no es contra la gente, no es contra tu marido, no es contra tu mujer, no es contra tus hijos, es contra Satanás. Y la clave es hacer pelear la batalla de la fe. El propósito es poseer Canaán. Y la clave está en ser soldados. Y el diablo quiere que vivas dormido y no pelees. Y la última ya la traté. Algo, Babilonia. Nada más el texto de Apocalipsis 17 que dice, Apocalipsis capítulo 17,
17, verso 5. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Esto es Babilonia, esto es la religión. Y dos cosas aquí dice que son claves, que es la grande, Babilonia la Grande, la madre da la idea de origen, de nacimiento, de inicio. Dice la madre de las fornicaciones. En la escritura, fornicación tiene dos relaciones. Uno es las relaciones fuera del matrimonio, que es pecado, y la otra es una relación espiritual, que es idolatría. La Biblia llama que la fornicación es la idolatría. Y toda religión, aún la cristiana, tiene ídolos, tiene símbolos. Pero los verdaderos cristianos, o sea, los cristianos que han salido de Babilonia, no tenemos ídolos. Nunca hemos tenido ídolos. No necesitamos alguna imagen, alguna estrellita, algún pescadito, alguna palomita. Nosotros adoramos a Jesús por fe. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad, no a través de imágenes, no a través de semejanzas, no a través de símbolos. No es, Dios busca gente que adore verdaderamente en espíritu, que no sea fornicaria, no con celebraciones, no con festividades babilónicas, tradicionales, religiosas. Y dice, y de la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y las abominaciones, eso está en Deuteronomio 18. Las abominaciones de la Babilonia, Deuteronomio 18, verso 9. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No se hallará en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mago, ni quien pregunte a los muertos. Dice, porque es abominación. Y eso es la religión, eso es Babilonia, es hechicería, es brujería, es el ocultismo, el viejo ocultismo de Babilonia.